Sí, proseguimos con el mensaje en lo que respecta a las autoridades terrenales. Dice la palabra que tenemos que someternos a ellas. Amén. Mire lo que dice el versículo. Estamos en el versículo 2, que los que resisten a estas autoridades acarrean condenación para sí mismos, es decir, acarrean problemas, acarrean circunstancias adversas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si resistimos a las autoridades, un delincuente resiste a las autoridades haciendo delincuencia organizada, lo agarran y lo meten al bote, lo meten a la cárcel, a la prisión. ¿Sí? Que es lo menos, porque en otros casos los matan, ¿verdad? Son muertos, es triste eso, pero porque no se sometieron a las autoridades terrenales, que son establecidas por el Señor y acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Tú le temes cuando pasan los soldados aquí o los federales? ¿Tú les tienes miedo? ¿Tú le tienes miedo a los jueces que están juzgando allá? ¿Verdad que no? Pues claro que no, porque no andas haciendo mal. Por eso dice aquí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, al que hace lo malo se debe de andar. ¿No ven cómo dicen a veces que andan a salto de mata? O sea, que andan huyendo de la autoridad que anda sobre él, del brazo fuerte de la ley andan huyendo. ¿Por qué? Porque resistieron a la autoridad haciendo delitos, cometiendo cosas que no se deben de hacer contra las autoridades establecidas por el Señor. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Estás oyendo? Muchas veces hay grupos de colonos que se forman a limpiar las calles, a hacer el bien, a hacer algo bueno en su colonia o en cualquier otro lugar, y muchas veces las autoridades se lo reconocen, ¿verdad? Y reconocen a esos grupos, esas colonias, y reciben alabanza de las autoridades, ¿sí? Los exaltan. 4. Porque es servidor de Elohim para tu bien. Las autoridades están puestas para nuestro bien, ¿está oyendo? Las estableció el Señor, aunque muchas autoridades aquí en México, no nada más en México y en toda la tierra, son una bola de corruptos, rateros, ladrones, delincuentes, establecedores de leyes perversas, están establecidos por Elohim para que hagan su voluntad y se están poniendo contra el Señor esas autoridades corruptas. ¿Está oyendo? Estoy hablando a todos los del gobierno, desde el más alto rango que anda en corrupción. ¿Está oyendo? Sí, me gustaría que oyeran este mensaje, y si los oyen, no es para condenación, porque viene condenación si no te arrepientes, pero si te arrepientes, el Señor te levanta como autoridad. Porque Él estableció a las autoridades para que se sometan, para que ellos anden buscando siempre el beneficio de los que están gobernando. Pero aquí hay muchas autoridades corruptas, hacen leyes injustas, hacen leyes perversas que permiten y van en contra de todo lo establecido por el Señor, de la moral y del orden del Señor. ¿Sí? Han trastornado ciudades, han trastornado ejidos, han trastornado países, han trastornado municipios de tanta corrupción, tanta maldad en la tierra, tanta maldad en las autoridades. Gracias a Yahweh que ahorita está habiendo una depuración y están depurando las autoridades corruptas. Están haciendo una purga en el gobierno, una purga en las autoridades. Eso se debe de hacer, porque nosotros hemos orado que en las sillas de autoridad no se sienta ningún hijo del diablo, no se sienta ninguna autoridad perversa ni corrompida. Se van a sentar autoridades que sigan los designios, los mandatos, el orden establecido por Yahweh. Déselo al Rey.
Porque es servidor, o sea, la autoridad de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, teme. Porque no en vano llevan la espada. No en vano llevan la autoridad. No en vano quiere decir llevan la fuerza. Muchos narcotraficantes, ¿verdad? Y como que andan en la delincuencia organizada, se enfrentan a los soldados, se enfrentan a las autoridades delegadas del Señor. Pobres chavos, son carne de cañón que ponen por delante los grandes capos de la mafia. Ajá. Y son abatidos feamente, se mueren por montones, creyendo ellos que pueden oponerse a la autoridad, que pueden vencer a la autoridad. No, no la van a vencer. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim. ¿Está oyendo? Vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades por eso están puestas aquí. Ajá. Son vengadores. ¿Está oyendo? Para castigar al que hace lo malo. Son servidores de Elohim. ¿Está oyendo? Así que no se ponga contra las autoridades. No sea rebelde. Sométase a las autoridades terrenales. 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, o sea, por lo que te van a hacer, lo que te va a pasar, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí? ¿Tienes conciencia o no? Porque sabes que está malo. Toda la gente sabe lo que está haciendo que está mal. ¿Sí o no? Si estuviera bien, ¿por qué no se ponen una bola de borrachos aquí o allá afuera en la calle, en las esquinas a tomar como si nada? ¿Y por qué cuando pasa la policía salen corriendo? O drogándose, si están drogándose, ¿por qué están en un lugar y salen corriendo a esconderse? Porque si fuera bueno, no tendrían que hacer eso. Es malo. ¿Por qué las prostitutas en los antros de vicio y en esos lugares, por qué corren cuando llega la policía? Porque saben que es malo. Que hay prostitución en la calle, saben que es malo, ¿o no? Pero ahora las autoridades corruptas de México y de muchos lugares están autorizando la prostitución. Están autorizando los matrimonios del mismo sexo. ¿Está oyendo? Y la ira de Yahweh sube. ¿Está oyendo? Está ardiendo el furor de Yahweh al ver que las autoridades que él puso se están oponiendo y poniéndose contra él. Se están corrompiendo. Quieren convertir a las ciudades en Sodoma y en Gomorra. De tal magnitud va a ser el castigo para esas ciudades. 6. Pues por esto pagas también los tributos. ¿Usted paga impuestos o no? Bueno, las autoridades se mantienen de sus impuestos y de los míos. ¿Está oyendo? Porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Paguen a todos lo que deben. Paguen lo que deben. Si usted debe dinero, pague. No se hagan que no, pague. Paguen a todos los que deben. Paguen a todos lo que le deben. Al que tributo, tributo. ¿Qué es esto? Al que impuesto, impuesto. Como muchas empresas fantasmas o muchas empresas que hacen sus menjurjes, su truculencia, para no pagar los impuestos al gobierno, a la hacienda. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Amén. Usted tiene que saber, tiene que ser una persona que respete a todos. Al que honra, honra. Usted debe de honrar, como vimos hace rato, a los que están, a sus padres, ¿verdad? Aún a los que están en eminencia. 8. No debas a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. ¿Está viendo? Ahí le vamos a dejar ahorita
porque hemos visto resumido todo esto. Hemos visto cómo el Señor desde un principio buscó el orden, ¿verdad? Al crear la tierra, los cielos y la tierra, después hubo un desorden, un caos causado por una alteración a causa del pecado y la desobediencia de un ser llamado Jailel, o de un ser llamado, se le conoce como Hasatán o Satanás. El portador de la luz. Era el portador de la luz. ¿Está oyendo? Ahora es el portador de las tinieblas. Entonces, nosotros somos familia de Elohim y tenemos que vivir una vida ordenada, porque desde el principio Él busca el orden. Con su Santo Espíritu quiere ordenar las vidas, los hogares, las familias, los municipios, los estados, las ciudades, los países. Esa es la voluntad de Yahweh para todas las naciones, para todo el ser humano, pero primeramente para la familia de Elohim. ¿Está oyendo? Para usted y para mí. Porque estas están escritas para nosotros, todo lo que leímos, para los hijos de Elohim, para la familia del Señor. Entonces, vemos que Yahweh quiere ordenar los hogares, las familias, los matrimonios, los hijos, los padres, los patrones, los empleados, ¿verdad? Las autoridades. Él es un Elohim de orden. Con esto termino en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, y aquí termino esta instrucción, esta enseñanza, que es el orden de Yahweh en la familia de Él, en su familia. Amén. Capítulo 14, ¿ya lo tiene? Y el versículo 33 a 35. Pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, de shalom. Él no viene a traer confusión a una vida, Él no viene a traer desorden, Él no viene a dejar las vidas desordenadas y vacías. Él viene a ordenar y a llenar ese vacío con su presencia bendita de su Espíritu. Él no es un Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Está oyendo? Él no es un Elohim de confusión, es un Elohim de paz. Amén. Ya vimos lo que dice que de las mujeres, eso también lo vimos del principio, ¿verdad? Que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la Torah lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, en resumidas cuentas y resumiendo todo esto, estamos hablando de el orden que Yahweh quiere poner en su familia, es decir, en los hijos de Elohim, la familia de Él. Para eso nos dio esta palabra, para que los padres, los esposos y las esposas sepan cómo llevar un buen matrimonio, que los padres sepan cómo criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que los hijos respeten en todo a sus padres para que tengan una vida bendecida aquí en la tierra y sean de larga vida. Que los siervos estén sujetos a los patrones terrenales. Aunque sean difíciles los patrones, aunque sean gruñones, aunque sean difíciles de soportar, tienen que someterse los hijos del Señor. ¿Está oyendo? Que los patrones tienen que ser blandos, suaves con los empleados, y ser también equitativos, pagándole como debe de ser, retribuyéndole bien por el trabajo que desempeña el empleado. ¿Está oyendo? Que todos, no nada más los hijos de Elohim, sino todos, pero está hablando específicamente a los hijos de Elohim, tenemos que sujetarnos a las autoridades aquí en la tierra, al gobierno establecido por Elohim aquí en la tierra. Debemos de ser respetuosos con ellos. ¿Ok? A toda autoridad donde usted vaya, haya una autoridad, usted se tiene que someter. ¿Sí o no? Entonces, este es el orden que el Señor quiere para los hijos de Elohim, en el orden que Él quiere que caminemos, porque a Él no le gusta el desorden y la confusión. Y haciendo esto nos va a venir bien a nosotros, ¿verdad? Que los maridos
No sean ásperos con las mujeres para que no haya estorbo cuando le oren al Señor. Para que no haya oposición, no haya ningún obstáculo para que le llegue la bendición. Es un orden establecido por el Señor. Amén. Que los padres no exasperen a sus hijos. ¿Ok? Que no los desalienten. Que los amonesten sí con la disciplina y con la amonestación del Señor. Ajá. Pero en un orden. No alocadamente, ni con coraje, ni rencor, ni enojo, ni crueldad. ¿Está viendo? Sabemos que Elohim tiene que poner un orden y pone límites establecidos. Porque sin límites, es decir, sin leyes, sin Torah, sin mandamientos, no hay orden. Toda ciudad, todo hogar, todo país, toda vida, sin la ley de la Torah del Señor, sin la Torah del Señor, sin la instrucción del Señor, sin el orden del Señor, se convierte en un caos, vacío, soledad, destrucción, asolamiento. Pero el Señor vino a darnos el orden divino para que haya una vida y vida en abundancia, en una vida en particular, en un hogar, en un país, en una ciudad, en todo aquel que quiera venir al conocimiento y pertenecer a la familia del Señor. Ese es el orden divino del Señor. Amén y amén. Allá en las naciones, reciban la bendición. El Señor les bendiga.